¿Cómo están, señores estudiantes? Vamos a hablar en la conferencia de hoy un tema de patologías quirúrgicas que son de mediana intensidad, como es la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es un tema de importancia y exclusivamente se da a nivel de los recién nacidos. Entonces, enterocolitis necrotizante es una patología neonatal muy grave y los pacientes afectados son los recién nacidos. Esta patología se va a encargar de afectar el tracto gastrointestinal y es muy frecuente en las unidades de neonatología y sobre todo afecta a los recién nacidos prematuros. Su característica clínica es especialmente un daño por falta de riego, es decir, un daño isquémico en la mucosa intestinal que va a comprometer principalmente el ilion terminal y el colon, aunque también puede comprometer todo el intestino. Cuando ya empieza la lesión de la mucosa progresa y se empieza a amontonar aire y hay necrosis de la pared intestinal, denominándose neumatosis, que esta neumatosis puede ser total o parcial, llegando incluso a la perforación cuando es mucho más grave. No existe una sola causa ni un mecanismo exclusivo que explique la enfermedad de por sí. Epidemiológicamente, tenemos su incidencia, guarda relación inversa con la edad de gestación y con el peso al nacer. Los grupos de mayor riesgo, una edad gestacional menor de 28 semanas, es decir, los bebés prematuros extremos casi inmaduros, el grupo con niños que tienen un peso inferior a 1000 gramos, que tienen el peso muy bajo al nacer, y los niños de término que pudieron haber sufrido una hipoxia grave. La mortalidad fluctúa entre un 2 y 30% y el mayor riesgo de que puedan fallecer lo tienen los niños que tienen menor edad y peso al nacer. También hay un grupo que requiere cirugía y en ellos la mortalidad es alrededor del 50% y a veces hasta el 100% en las formas más graves de la enfermedad. Pueden existir factores de riesgo como eventos desencadenantes al dañar la mucosa intestinal en los prematuros que pueden ser multifactoriales y de difícil identificación. En general, los pacientes pueden presentar complicaciones en los periodos perinatal y postnatal inmediato. Los factores de riesgo desencadenantes son asfixia perinatal, retardo en el crecimiento intrauterino, policitemia, exsanguinotransfusión, catéteres umbilicales, cardiopatías congénitas y la presencia de mielomeningocele. Los eventos que van a producir daño de la mucosa intestinal es lo que hace característica la enfermedad de enterocolitis necrotizante y estos van a ser multifactoriales y complejos. Principalmente desencadenan la interacción de la colonización de bacterias motivados por un esquema intestinal o por una hipoxia, por un exceso de nutrientes no digeridos que van a servir como sustrato para las bacterias en un tracto gastrointestinal inmaduro. Mecanismos patológicos generan una respuesta inmunitaria excesiva que va a dañar la mucosa del intestino, que es lo que hace la característica de esta patología. Y va a causar necrosis de coagulación, inflamación y sobrepoblación de bacterias en distintos grados. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Estos tres factores desencadenantes que mencionamos van a actuar sobre la barrera intestinal inmadura con una limitada respuesta para prevenir una colonización. Esta colonización libera diversas toxinas y mediadores que finalmente van a producir una respuesta inflamatoria exagerada por acción de los lipopolisacáridos bacterianos sobre los tipo TOL2 presentes en la membrana de los enterocitos. Influyen las bacterias, los nutrientes y las hipoxias, motivando la parte clínica y todo lo que son las toxinas y mediadores de la respuesta inflamatoria que van a provocar un balance de estos mediadores y daño de protección celular, motivando una enterocolitis necrotizante. Se ha reconocido en esta patogénesis mediadores de la inflamación implicados en la patogénesis, como es el factor de activador plaquetario o PAF, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1, 2, 8, 1, 12 y los interferones. Vamos a encontrar también alteraciones en lo que es el balance de los vasodilatadores, como el óxido nítrico y los vasoconstrictores de la endotelina, que se van a producir como respuesta de lo que es el daño endotelial relacionado con el fenómeno de isquemia y reperfusión o por acción directa del factor activador plaquetario, toxinas bacterianas, radicales libres, macromoléculas y ácidos orgánicos derivados del sustrato parcialmente absorbido o digerido. Entonces encontramos aquí el balance de riesgo de los protectores y de los agentes que actúan como mediadores liberando toxinas y favoreciendo la respuesta inflamatoria.
Esto es la barrera intestinal, como ustedes ven, está el epitelio, tenemos el lumen, el moco, la capa interna, la lámina, los neuropéptidos que se activan, las citoquinas proteasas anticuerpos, que van a motivar la circulación sistémica que se altere y la vascularización, y toda la cantidad de células que se activan para provocar el proceso inflamatorio. Dentro de la inmadurez de la mucosa intestinal, que es un factor importante, tenemos componentes no inmunes. Hay inmadurez del epitelio intestino y sus componentes inmunológicos y no inmunológicos que son requeridos para una adecuada función de la barrera del epitelio intestinal y van a facilitar la invasión de la bacteria y desarrollar por consiguiente la enterocolitis necrotizante. La inmadurez actúa en función y compromiso de las uniones interepiteliales, independientes de la interacción de las colucinas caludinas que se asocian a incremento de la permeabilidad de la parte intestinal. Va a haber una diferencia en la producción y composición del moco que recubre el epitelio intestinal y esto va a incrementar la susceptibilidad a la infección, pues este es el principal componente no inmunológico de la barrera intestinal. Habrá citoquinas producidas por células epiteliales y del sistema inmunológico por acción de la LPS, el factor de necrosis tumoral que afecta a las uniones débiles intestinales, incrementando aún más la permeabilidad de la barrera, permitiendo el paso no solo de bacterias, sino también de macromoléculas. Y aquí se suman los componentes no inmunes. Ahí, dentro de la patogenia, los componentes no inmunológicos tenemos la afinidad para el LPS con receptor TOL, el TNF, el interferón, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma. Todos estos mecanismos contribuyen al daño, induciendo a la enzima del óxido nítrico sintetasa y generan agentes reactivos de nitrógeno con peroxinirritos, los cuales producen apoptosis, es decir, programan la muerte de la célula, derivando en una disminución de la proliferación y migración del epitelio, elevando el pH gástrico y la motilidad intestinal, disminuyéndola, y esto contribuye a que haya un sobrecrecimiento bacteriano, translocación bacteriana y acúmulo de ácidos grasos de cadena corta. ¿Cómo influye la inmadurez de la mucosa del intestino? El tejido linfoide presente en el tracto gastrointestinal incluye las células del sistema inmunitario adaptativo y del de innato no adaptativo, y las células especializadas M que van a recubrir las placas de Peyer y las células de Panek en las criptas del intestino. En el prematuro, este proceso que debería ser normal y que se encuentra en el lumen, que debe de ser procesado antes de penetrar el sistema inmune, es un poco deficiente. Encontramos también otras respuestas inmunes afectadas, como la producción de los péptidos antibacterianos, la disminución de la producción de leucocitos polimorfonucleares, la reducción de la capacidad oxidativa de la inmunidad innata, la reducción del número y tamaño de las placas de Peyer, entre otras. Todo esto contribuye al sobrecrecimiento y a que invada la mucosa por bacterias patógenas y comensales y por tanto predisponen a la enterocolitis necrotizante. Estando ya la infección, vamos a tener que se incluye la presencia de aire en lo que son las asas, motivando neumatosis, y esto es resultante de la liberación de oxígeno producida por la fermentación de los hidratos de carbono y que se relacionan directamente con la invasión bacteriana. También se ha propuesto una respuesta proinflamatoria del intestino a la flora microbiana condicionada por los gérmenes de los receptores TLR. Hay expresión de los genes antiinflamatorios o proinflamatorios, hay diferencia de la expresión de los receptores que afectan las respuestas del huésped y que van a favorecer sobre todo la producción de citoquinas, la enterocolitis necrotizante, y los TRL pueden ser activados por bacterias patógenas y por bacterias comensales. Clínicamente, ¿qué es lo que empieza a tener el paciente que tiene enterocolitis necrotizante? Los signos y síntomas son variados. De inicio insidioso, repentino y catastrófico, suele empezar durante las 2 o 3 semanas de vida, pero también puede hacerlo a los 3 meses, sobre todo los neonatos con muy bajo peso al nacer. Las primeras manifestaciones de la enfermedad pueden ser inespecíficas, letargia, temperatura inestable, relacionadas con la anatomía patológica gastrointestinal como distensión abdominal y retención gástrica. Como los signos son inespecíficos, se puede sospechar primero de una sepsis antes de una enterocolitis necrotizante. El cuadro clínico oscila desde una forma leve, únicamente como resultado positivo en la prueba de sangre en heces, hasta graves con peritonitis y perforación intestinal, síndrome de respuesta inflamatoria, shock y muerte. La progresión avanza muy rápido, pero es raro que la enfermedad pase de leve a grave pasadas las 72 horas de vida. Hay que evaluar clínicamente a todo recién nacido, incluyendo radiografía de abdomen, hemograma
gases, los electrolitos, gases sanguíneos, etc. La radiografía de tórax es crucial para establecer un diagnóstico. Sobre todo los exámenes de rayos X se debe realizarse en todo recién nacido que se sospeche esta patología y que es pretérmino o de alto riesgo. La presencia de neumatosis intestinal o aire en la pared intestinal confirma la sospecha de enterocolitis necrotizante y hace el diagnóstico. Y la podemos encontrar en cerca del 75% de los pacientes previo a iniciar el tratamiento. En el hemograma vamos a encontrar leucopenia, leucocitosis y trombocitopenia, puede haber hiponatremia y acidosis metabólica. Y el proceso inflamatorio a nivel intestinal causa escape de líquido intravascular hacia el espacio extravascular y esto va a generar un compromiso de la perfusión tisular y de la acidosis metabólica secundaria. Esto es parte, ya es perforación intestinal en una radiografía en decúbito de un paciente con enterocolitis que demuestra la distensión del neumoperitoneo masivo y también la presencia de aire en la pared abdominal anterior. El diagnóstico diferencial, bueno, la clínica de la enterocolitis puede ser similar a una perforación intestinal espontánea como una entidad con una patogénesis diferente de la enterocolitis. La perforación espontánea compromete una pequeña sección del intestino comparado con la enterocolitis, que el compromiso es mucho más extenso. También podemos encontrar la presencia de factores de riesgo como el uso de surfactante, vasopresores, indometacina, entre otros. Y todos ellos se asocian a una perforación intestinal espontánea y no a una enterocolitis necrotizante. Otras entidades a considerar como diferencial incluyen sepsis, enfermedades metabólicas, cardiopatía congénita, hemorragia intravascular, fisuras anales, entre otras. Encontramos aquí una radiografía abdominal donde se muestran las asas intestinales con la flecha, está una asa intestinal, una flecha que nos indica una neumatosis en el área portal, que es de muy mal pronóstico, y neumatosis intestinal, como apreciamos. Bueno, para hacer una prevención y tratamiento, pues es importante considerar quién es el paciente de riesgo, las intervenciones que prevengan la activación de los mecanismos de daño en estos pacientes de riesgo para que nos mantengan de manera íntegra lo que es la mucosa gastrointestinal. Entonces, tener consideraciones en los pacientes de riesgo como son los de prematuros y los de muy bajo peso. Maniobrar estrategias que favorezcan la maduración intestinal, como es los esteroides prenatales, los efectos relacionados con la maduración de las membranas de las microvellosidades, el aumento de la actividad de las disacaridasas y las enzimas proteolíticas, que van a inactivar el factor de activador plaquetario. La alimentación enteral mínima va a prevenir la atrofia del intestino y incrementa la actividad de los péptidos gastrointestinales, preparando al intestino del prematuro a una mejor tolerancia cuando va a recibir el aporte de nutrientes sin que se incremente el riesgo de una enterocolitis necrotizante. Factores de crecimiento. Estudios en animales sugieren que hay una reducción de la enterocolitis en aquellos pacientes que han recibido maduración de la velocidad intestinal con un efecto regulador ante una respuesta inflamatoria. La leche materna, es indiscutible que la leche materna es un factor de protección. Contiene factores que incrementan la maduración y provee inmunidad pasiva, tales como la inmunoglobulina A, los macrófagos, la lactoferrina y las lisocimas. Igualmente, suplementos enterales como la arginina y la glutamina, sobre todo la L-arginina, incrementa la actividad de la enzima sintetasa de óxido, que deriva en el incremento de la síntesis del óxido nítrico por el endotelio, teniendo una capacidad antiinflamatoria y vasodilatadora con efecto protector de la mucosa. La inmadurez de la motilidad del gastrointestinal se asocia con frecuencia a dificultad en avanzar la vía enteral con el aporte de nutrientes, y la eritromicina es un macrólido que estimula el vaciamiento gástrico y las ondas contráctiles. Entonces ayuda a propagar el bolo alimenticio cuando se usa en dosis de 12.5 miligramos por kilo. Vamos a encontrar también que hay estrategias que pueden controlar el componente infeccioso. Por ejemplo, hay varias estrategias que van dirigidas a prevenir la enterocolitis, disminuyendo la colonización bacteriana y aumentando las defensas del intestino. Por ejemplo, el hecho de que el uso de los probióticos, en estudios recientes, la administración de probióticos se ha comprobado que previene el desarrollo de la enterocolitis cuando se administra en neonatos prematuros. Sin embargo, se necesitan mucho más estudios para que avalicen esta información.
También es posible el efecto benéfico en la administración de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G. Sin embargo, una revisión sistemática del grupo de neonatos, resultados no evidenciaron el efecto deseado. La sepsis adquirida en el ambiente hospitalario es una causa importante de mortalidad en estos prematuros, por lo tanto la infección incrementa las necesidades metabólicas y produce un estado de baja perfusión que altera la función gastrointestinal y produce intolerancia enteral, llevando la mayoría de las veces a suspender la alimentación por esta vía. Igualmente, la colonización anormal del tracto gastrointestinal por bacterias patógenas frecuentemente ocurre en una unidad de cuidados intensivos y es una causa que favorece la enterocolitis necrotizante. También es importante contar con las medidas estrictas de control de infecciones, aislar a los pacientes con enterocolitis diagnosticadas como estrategias para evitar que se propague esta enfermedad. El contenido de agentes inmunoprotectores, tales como la IgA polimérica, los macrófagos, lactoferrina, lisocimas, previene la translocación de bacterias y otras moléculas a través de la mucosa intestinal. El uso de la leche materna contribuye a disminuir la tasa de infección y promueve el crecimiento de bifidobacterias en el colon e inhiben la colonización por enterobacterias gram negativas. También encontramos estrategias que atenúan el efecto de la mala absorción de nutrientes. Por ejemplo, los indicadores de la eficacia del soporte nutricional, entre los que se encuentran los días de la nutrición parenteral, el número de días en ganar peso al nacer, los días para alcanzar una alimentación enteral completa, los días para alcanzar el peso hasta 1800 o 2000, que sirve para poder indicar de forma directa o indirecta la incidencia de la enterocolitis necrotizante. Estrategias dirigidas a prevenir la isquemia intestinal. En primer lugar, pues, las prácticas obstétricas, la ausencia de cuidados prenatales y el uso de esteroides, la asfixia neonatal, la ruptura prematura de membranas motivando una corionionitis aumentan el riesgo de que el paciente pueda padecer enterocolitis necrotizante. Importante, pues, el cuidado perinatal, identificar las embarazadas de riesgo y que evitar sobre todo la hipoxia y las infecciones. En los partos prematuros, que incluyen el uso de corticoides y administración de lo que es antibióticos. Mantener buena perfusión como intervención neonatal, prevenir la hipoxia, la hiperoxia y la hipotermia, el manejo de líquidos en las 72 horas para evitar sobrecarga hídrica y prevenir la deshidratación, y como profilaxis y tratamiento del conducto arterioso persistente, el uso de la indometacina en infusión lenta reduce el riesgo de enterocolitis, y una monitorización adecuada para mantener un balance hidroelectrolítico, diuresis, mediciones de electrolitos, nitrógeno ureico y sobre todo el estado ácido básico y los signos vitales. El tratamiento, pues ante la sospecha de enterocolitis, inmediatamente se debe suspender la alimentación por vía oral e iniciar antibióticos. Se utilizan antibióticos de amplio espectro y gram negativos, como es la ampicilina, penicilina y aminoglucósidos. Y se utilizan expansores de volumen, sobre todo las primeras 48 a 72 horas. La mayoría de los niños requieren apoyo de ventilación mecánica. El cuadro es quirúrgico cuando es grave y progresa a necrosis con perforación. La laparotomía con excisión del intestino necrótico y drenaje peritoneal primario son dos técnicas más utilizadas, y las secuelas incluyen accesos, bridas obstructivas. De acuerdo a la magnitud del intestino extraído, también puede haber intestino corto. Se reinicia la alimentación enteral y oral. En el caso de enterocolitis necrotizante leve, el inicio de la vía oral puede ser de 3 a 5 días después de obtener una evaluación radiográfica normal. Y en los casos de enterocolitis severa, el reposo intestinal puede extenderse a 7 a 10 días después de una evaluación normal. Esto es el contenido de enterocolitis necrotizante. Gracias por su atención. Pasen bien.